A continuación, vamos a hablar del diagnóstico. Cuando nos encontramos un paciente en la consulta que sospechamos que pueda tener una hiperprolactinemia, la primera prueba complementaria que debemos solicitar es una analítica de sangre, pero esta analítica necesita una preparación previa para que los valores sean fidedignos. ¿Qué preparación es necesaria? Por un lado, que el paciente esté en un ayuno mínimo de 12 horas. Por otro lado, que al menos hayan transcurrido 2 horas desde que el paciente se despertó hasta que se realiza la extracción de sangre. Y por último, un reposo de al menos 30 minutos en el centro de salud antes de que se realice esa extracción. ¿Qué niveles nos podemos encontrar de prolactina en sangre? Pues los niveles menores a 20 microgramos partido litro o nanogramos partido mililitro son equivalentes, son niveles normales. Entre 20 y 35 es normal en mujeres de edad fértil y en mujeres embarazadas, como ya hemos dicho anteriormente, una causa fisiológica de elevación de la prolactina en sangre la pueden tener hasta en 100. En valores en torno a 20-100 microgramos partido litro, en mujeres no embarazadas se consideraría hiperprolactinemia. Y por último, valores superiores a 100 microgramos partido litro son bastante sugerentes de macroprolactinoma. Según los niveles de prolactina, deberemos de proceder de una forma u otra. Ante niveles de prolactina menor a 20 microgramos partido litro, hemos hablado que son niveles normales. Ante niveles entre 20 y 100 microgramos partido litro, sí que deberemos hacer un diagnóstico diferencial. Por una parte, tenemos que distinguir entre niveles ligeramente elevados, que son entre 20 y 40. En este caso, y ante también circunstancias clínicas que no nos cuadren con la elevación de prolactina que tiene el paciente, habrá que hacer una segunda determinación, haciendo hincapié en la preparación de cara a la extracción de esa analítica. Si en esa segunda determinación persiste la elevación de prolactina en sangre, confirmaremos la hiperprolactinemia y continuaremos con nuestro diagnóstico diferencial. Por un lado, tendremos que descartar las causas fisiológicas que hemos comentado al principio de la presentación, como veis, por ejemplo, el embarazo. En cuanto a los fármacos, ver si nuestro paciente está tomando alguno de los fármacos que elevan esa prolactina en sangre. Y aquí, en este apartado, tenemos que hacer una mención especial a la risperidona. Normalmente los fármacos no suelen elevar más de 100 microgramos partido litro la prolactina en sangre, pero la risperidona es una excepción a esta norma, ya que puede elevar los niveles de prolactina en torno a 300-400 microgramos partido litro. Por tanto, si nuestro paciente está tomando risperidona, tendremos que tener este hecho en cuenta. Además, en nuestra analítica de sangre deberemos solicitar determinaciones de función tiroidea, hepática, renal, para hacer un diagnóstico diferencial de esas causas extra hipotálamo hipofisarias que pueden elevar la prolactina en sangre y que hemos comentado anteriormente. Por último, niveles superiores a 100 microgramos partido litro son muy sugerentes de macroprolactinoma, por lo que habrá que realizar una resonancia magnética craneal y también comentar que en las causas idiopáticas también habrá que realizar una resonancia magnética craneal para confirmar que efectivamente no se encuentra ninguna causa de esa elevación de prolactina en sangre. En cuanto al diagnóstico diferencial, hacer mención a dos errores dentro del diagnóstico de hiperprolactinemia que nos pueden hacer pensar que estamos ante una elevación de la prolactina en sangre cuando verdaderamente pues, no es así. Por un lado tenemos el efecto gancho, que se produce cuando en adenomas hipofisarios que son bastante grandes nos encontramos una analítica bastante discordante con elevaciones leves o moderadas de la prolactina para el tamaño que tiene el adenoma. Esto se produce por un error de artefacto del ensayo inmunorradiométrico y habrá que tenerlo en cuenta en estas circunstancias. Un adenoma bastante grande con una elevación leve moderada de la prolactina para el tamaño que tiene ese adenoma. Y por último, la macroprolactina, que son grandes agregados circulantes de prolactina y anticuerpos que son funcionalmente inactivos, pero se detectan en el ensayo como prolactina funcional en sangre elevada. Por tanto, es una falsa elevación de la prolactina en sangre. Atendiendo a todo lo que hemos comentado previamente, procederemos a derivar a otras especialidades médicas en las siguientes circunstancias. Ante unos niveles de prolactina en sangre entre 20 y 100 microgramos partido litro,
donde hayamos descartado causas fisiológicas, farmacológicas, tiroideas, hepáticas y renales, derivaremos a endocrinología o a medicina interna en función del nivel hospitalario. Ante niveles de prolactina superiores a 100 microgramos partido litro, esto es bastante sugerente de macroprolactinoma, con la excepción de si el paciente está en tratamiento con risperidona, como hemos comentado previamente. Procederemos a la derivación también a endocrinología o medicina interna en función del nivel hospitalario. También en mujeres con síntomas ginecológicos donde se hayan descartado otras causas, derivaremos a ginecología y obstetricia. En hombres con síntomas urológicos donde se hayan descartado otras causas, derivaremos a urología y siempre que haya alteraciones visuales, deberemos derivar a oftalmología para que se lleve a cabo una exploración neurooftalmológica completa. Una vez que tenemos a nuestro paciente catalogado con un diagnóstico de hiperprolactinemia, tendremos que ver qué tratamiento haremos con ese paciente. Por un lado, el tratamiento no farmacológico, si encontramos una causa fisiológica de esa elevación de la prolactina, como puede ser evitar situaciones estresantes, evitar la falta de sueño o evitar el ejercicio intenso, puede hacer que disminuya esos niveles de prolactina en sangre. Por otro lado, tenemos también el tratamiento farmacológico. Este tratamiento está indicado en el caso de que el paciente tenga clínica, con una excepción, y es que si es una paciente o un paciente con infertilidad que no tiene deseo genésico, en ese caso, aunque exista una clínica de infertilidad, no haría falta iniciar tratamiento farmacológico. En cuanto a los fármacos que tenemos, ¿cuáles son? Pues los dos principales son los que se ven aquí en la presentación, como son la cabergolina y la bromocriptina. En primer lugar, la cabergolina es el tratamiento de elección. Las dosis iniciales son de 0,25 a 0,5 miligramos al día por vía oral, que se pueden incrementar de 0,5 miligramos por semana cada 4 semanas hasta normalizar esos niveles de prolactina. La dosis de mantenimiento normalmente suelen ser de 0,5 a 1 miligramo al día, como máximo una dosis de 2 miligramos al día. Y como consejo, si se administra antes de dormir o por la noche, disminuyen los efectos secundarios, sobre todo de náuseas, que es uno de los efectos secundarios que aunque son leves, suelen ser bastante frecuentes. En cuanto a la bromocriptina, es el tratamiento de elección en el embarazo. La dosis inicial suele ser de 0,625 a 1,25 miligramos al día vía oral y una dosis de mantenimiento de 2,5 a 10 miligramos al día vía oral. Está contraindicado en una serie de circunstancias, sobre todo en trastornos severos de la circulación, en trastornos hipertensivos en el embarazo o en el posparto, o en antecedentes cardiológicos, sobre todo cardiopatías isquémicas. Por otro lado, ¿cuánto tiempo debemos de mantener el tratamiento? Pues bien, al menos 2 años. La caída de la prolactina en sangre ocurre en torno a las 2-3 primeras semanas del inicio del tratamiento. ¿Y cuándo nos plantearíamos suspender ese tratamiento farmacológico? Pues cuando llevamos al menos 2 años de tratamiento, el paciente persista asintomático y en el caso de tener un antecedente de causa tumoral, que no se observen adenomas en la resonancia. En cuanto al seguimiento de estos pacientes, ¿cuándo deberemos determinar la prolactina en sangre? Al mes de iniciar el tratamiento deberemos repetir esa prolactina en sangre y posteriormente en función del ajuste de dosis que vayamos necesitando. En caso de que no precise ajuste de dosis, las determinaciones son anuales. Si nos encontramos ante un paciente que aumente los niveles de prolactina en la desescalada o retirada del tratamiento, deberemos de volver a repetir esas determinaciones. Y por último, si el paciente acude a nuestra consulta con síntomas recurrentes o nuevos, tenemos que hacer una nueva determinación analítica. En pacientes con TSH elevada filiado de hipotiroidismo, habrá que comprobar que tras el tratamiento tiroideo esa prolactina también desciende en sangre. Y por último, comentar que en pacientes tratados con cabergolina habrá que realizar una ecocardiografía porque este fármaco se ha asociado a la presencia de fibrosis valvulares. Una vez que se haga la primera ecocardiografía, posteriormente no es necesario realizar controles ecocardiográficos a no ser que el paciente esté con dosis elevadas del fármaco, es decir, más de 2 miligramos al día por vía oral,
o lleve muchos años de tratamiento, en concreto más de 5 años. Los adenomas hipofisarios productores de prolactina que no reducen el tamaño en 3 meses a pesar del tratamiento farmacológico, habrá que valorar realizar cirugía o radioterapia. Los microprolactinomas no precisan resonancias magnéticas craneales de control, a no ser que eleven los niveles de prolactina en sangre o aparezcan síntomas. Los macroprolactinomas sí que requieren resonancias magnéticas craneales de control que se realizarán a los 3 meses, posteriormente anualmente, así como campimetría. Para concluir, vamos a resumir los puntos claves de esta sesión clínica. Recordar que la prolactina está sometida a un control negativo por parte de la dopamina, que la causa principal de elevación de prolactina en sangre son las causas fisiológicas, que los fármacos son la etiología más frecuente, no fisiológica, no tumoral, de hiperprolactinemia, que la determinación analítica para que esos resultados sean fidedignos y valorables requiere una preparación previa. Ante determinaciones que estén ligeramente elevadas o que no sean concordantes con la clínica del paciente, se deben repetir esa analítica para confirmar la elevación de prolactina en sangre con una segunda determinación, que el tratamiento está indicado en la mayoría de los casos ante presencia de clínica, aunque recordemos que si genera infertilidad y no se desea gestación, no habría que iniciar tratamiento farmacológico, y que el tratamiento médico se debe mantener al menos 2 años. Esta es la bibliografía que hemos usado para la elaboración de nuestra sesión. Esperamos que os haya gustado y muchas gracias a todos.